Buenos días. Ya, qué bueno. Vamos a tratar de ser lo más acotado posible, porque no es fácil ir relacionando la forma de podar, qué podar, cómo, cuándo y dónde, con qué intensidad. Entonces, vamos a tratar de que sea lo más ordenadito posible y acepto interrupciones, porque de alguna forma la idea es que podría ir quedando no muy claro, o podría al revés quedando claro y quieren saber algo. Pues bueno, sí, sí, pues, es una pregunta interesante y que para ustedes es importante, háganla. A ver, yo tengo que apretar aquí esto. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien la Sí, todo nómina? perfecto, Ya, perfecto. ya bien. Entonces, seguimos. A ver, lo primero que habría que pensar es, pues, es qué es lo que estamos podando, qué especie, qué árbol estamos podando. Y seguramente, ahí, compartiendo pantalla, porque no. Permiso, ustedes ven bien la pantalla porque yo tengo todo este lado derecho como Sí, sí se tapado ve bien. es que yo no lo veo, voy a tratar de sacarlo aquí. A ver si puedo. ¿De qué? ¿Qué tenéis? Las fotos, El ahí chat. Ya, ahí salieron para mí. claro nomás. Entonces, lo primero que dice que el árbol que estamos viendo es el cerezo, y el cerezo es un árbol que es de un crecimiento acrotónico, es decir, de un elevado vigor, de una gran dominancia apical, tiene naturalmente poco desarrollo laterales, y cuando el árbol definitivamente no es intervenido, es crecimiento acrotónico, es decir, crece siempre hacia arriba, y la yema apical inhibe completamente las yemas laterales. Entonces los crecimientos normales en un árbol de vigor medio son 60 centímetros, 60 90 centímetros. Entonces 90 centímetros es casi un metro, es una cantidad enorme. Entonces ahí tenemos varias especies como portinjertos como el col, por ejemplo, o los antiguos de F12. Eso genera crecimiento de 90 centímetros. Ahora es probable que en algún momento ocurra, pero esto puede ocurrir por una mala dirección de las hormonas al podar yumal, hacer una poda, por ejemplo, recién plantado, y redirigir al despuntar fuerte los crecimientos hacia un nuevo punto donde nazcan. Ahí podría aparecer probablemente crecimiento de 90 centímetros, eso es efectivo. Pero no sé si sea tan bueno, tan beneficioso hoy día, porque hoy día, si bien es cierto, necesitamos un vigor para poder ocupar el espacio luego pronto asignado para cada planta, dado que las distancias son más cercanas, no como antes eran 7x7, 6x6, esa distancia de los árboles. Entonces se pasaban muchos años tratando de ocupar el espacio y muchas veces no lo ocupaban. Hoy día no, pero tampoco es tan fácil, porque si no es cierto, necesito vigor, necesito imprimirle una fuerza a la planta para que ocupe ese espacio. También no puede ser una fuerza desmedida, dado que si es desmedida, no puedo generar ningún control sobre ella. Entonces, eso es lo primero. Tener un cierto control sobre las plantas nuevas y, y la crotonía que estas tienen y el vigor, porque son plantas del bosque, siempre van a crecer en forma vertical. Hay dos tipos de poa, no hay más. No existe otro tipo de poa, solamente esas dos, que son el despunte, que ustedes ven ahí, ¿cierto? ¿Y qué dice el despunte? Dice que es la eliminación o remoción parcial de un crecimiento de secundaria, o sea, de importancia secundaria o principal. Es decir, yo cualquier corte, cualquier rama
cualquier brote que yo corte en el proceso de su crecimiento, en el cerezo o en cualquier árbol, es un despunte. Es decir, el despunte no elimina la totalidad de las plantas, de las ramas, no la elimina. Deja una parte, una porción de ella. Eso es importante, porque ya lo vamos a ver. El raleo. ¿Qué es el raleo? Al contrario, dice, el raleo es la eliminación de ramas completas, sean estas secundarias o principales, eliminándolas desde donde se originan. Mira qué importante. Hay dos, y no existe más tipo de corte. No existe un corte intermedio. No, son los únicos dos cortes que existen. El despunte, o rebaje que le llamamos, y el raleo. Y me parece interesante esta postura, dado que cuando uno la maneja, se ordena bastante. Entonces, en ese concepto, cuando yo puedo, tengo cierto efecto. Y estos efectos se dan de la siguiente manera. Otro detalle. Fíjense la distancia o área, número de yemas afectadas bajo el corte. Son 1, 2, 3. O sea, por lo menos tenemos 40 centímetros. Entonces no es menor. Más aún cuando el corte a lo mejor la planta fue vertical. La planta del corte estaba vertical. Si es horizontal, se extiende aún más. Son todos más chiquititos los brotes laterales, pero se extiende aún más. Allí, este es un despunte. Un despunte porque está hecho aquí. Perdón. Ahí está hecho. Allí. Fue hecho el despunte. ¿Se fijan? Entonces, al despuntar, y como dijimos, un despunte es una eliminación o remoción parcial del crecimiento de secundaria o principal importancia, o de una rama secundaria o principal, pero es un despunte, que genera un brote nuevo, generó este otro brote nuevo, y generó este otro brotecito de aquí nuevo. También otro punto hecho inmediatamente bajo, ustedes se fijan, generó un brote aquí nuevo, y generó este otro brote nuevo. Y así. Entonces nos vamos a ir dando cuenta que no es llegar y podar, que hay que saber entonces dónde poner la tijera. Porque esto en el tercio superior de una planta, tendrá los mismos efectos que hechos en el tercio medio o en el tercio basal. Bueno, eso es una pregunta que deberían poder responderse. Si no, lo vamos a hacer al término de la charla. Algunas respuestas del árbol a los cortes de poda y a los patrones de crecimiento. Por ejemplo, ahí también, los brotes. ¿Qué pasa con los brotes? Con un despunte. No es un raleo, recuerden. Despunte es remoción parcial de un cuerpo de la planta o una rama de la planta, sea este principal o no principal. Entonces, ¿qué genera más brotes? Hay un incremento de brotes con el despunte. ¿Qué otro más? Por lo tanto, si hay un incremento de brotes, y además tiene importancia ¿cómo se llama? El tamaño del brote que yo estoy despuntando, tiene importancia la ubicación del brote que yo estoy despuntando, y tiene importancia la edad y la sanidad del brote que yo estoy despuntando. Puedo llegar a tener mucho brote nuevo, y esos son mucha materia seca nueva. O sea, puedo llegar a tener un sombreamiento tremendo. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí también estoy haciendo un despunte, una planta recién terminada, implantada, perdón.
Entonces, eso tiene un efecto. Y sin duda el efecto es, como decíamos, inmediatamente bajo el corte, empieza a generar laterales, porque se inhibe la dominancia apical y tenemos entonces el desarrollo de laterales, que es lo que queremos. Pero por otro lado, el despunte, como genera brote nuevo, y mucho brote nuevo, se genera brote del año, retrasa la floración. Eso es un hecho. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo uno lo hace. Aquí tenemos el mismo despunte, pero fíjense el efecto en la fruta acá abajo. Entonces, que ustedes vayan visualizando en qué puede afectar un despunte. Ese corte, bueno, es que corte que vieron arriba, ustedes en el eje, esto es el eje. Ese corte que ven ahí, ese es una parte del eje, por lo tanto, también es un despunte. Bien, seguimos. Esto es un raleo. Aquí tenemos raleo. Esto es raleo porque se sacó completo, un brote completo, de ambos lados. En este tal vez dejamos un poquito más de aquí, de madera, pero mínimo. Esto no quedó prácticamente nada. Entonces, fíjense cómo genera más luz. Entonces, es extremadamente importante el concepto de si estoy haciendo una poda. Pero dicen, no, hay que igual, harto, hay que sacarle todas las ramas difíciles, todas las ramas grandes, todas las ramas cruzadas, perfecto, todo eso está bien. Pero conceptualmente, ¿qué es lo que está haciendo? Porque al saber lo que hace el podador, al saber qué es lo que está, cómo está podando, va a saber si está permitiendo que entre luz, permitiendo que genere nuevos brotes energía para tener material productivo, para renovar, porque eso es para renovar también los despuntes relevo, para ajustar la carga. Entonces hay muchas razones, por eso es que es muy importante dedicarse al poder. Muy importante. Seguimos con los despuntes. Otra respuesta. La floración puede aumentar. ¿Por qué podría aumentar? Así como acabo de decir que la traza, ahora puede trazar, también la puede aumentar. ¿Cuál es la razón? La razón es simple, porque hay muchas variedades como la santina, perdón, sí, bien digo, la santina, la regina, las gordas que producen en la base de la madera del año. Entonces, cuando usted produce la base de la madera del año, al recortar y tener todo de nuevo, va a independiente que tenga brote nuevo y haya crecido energía. Brotes de 90 centímetros, 60 centímetros, 40 centímetros, pero te producen fruta en la base. Por lo tanto, te adelanta floración. Es un hecho. Eso es un hecho. Entonces, los crecimientos también generan que bajo el corte, existan crecimientos más rígidos. Si ustedes se fijan, cuando ustedes hacen un corte, los crecimientos son así, son más cerrados. Aquí. ¿Lo ven? Tienen menos ángulo. Eso es normal. Muchas veces eso se toma como una forma de engañar a la planta un poco con el eje, dejar que la altura del eje supere 1 metro por lo menos la altura de la que uno lo va a dejar de forma definitiva. Entonces ustedes que lo vayan a dejar de 2,50 metros y lo dejan de 3,20 metros. Bueno, dejan que crezca esto y después en el invierno siguiente ustedes despuntan a los siguen 2,50 metros, despuntan a los 2,80 metros o a los 3 metros. Entonces empiezan a crecer desde los 3 metros hacia abajo, empieza a crecer madera del año, que es como esta, así, tal como está aquí, tal como está esta, cerrada con vigor, y
Después, bajo los 20 centímetros, porque la respuesta es como de 40 hacia abajo, empiezan a crecer ramitas muy horizontales, en muy buena postura. Entonces, esas ramitas son las que van a quedar definitivamente arriba, en la parte final de la planta. Y me van a quedar en una altura perfecta, que yo no voy a estar más bajo de lo que yo quería, pero sí va a haber una muy buena posición de las ramas. Entonces van a ser débiles, van a estar muy bien ubicadas y no van a generar luz. ¿Perfecto? Perfecto. Respuesta a los puntos. Otra respuesta es la dominancia apical. Cuando yo tengo una rama dentro de un árbol, tengo una rama, esta rama genera laterales, sobre todo en el piso, el tercio basal, genera laterales. O planté recién, la apunté, se genera una pérdida de la dominancia apical. Definitivamente, hay una pérdida de la inhibición de las yemas laterales. Se inhiben las yemas laterales. Entonces, obviamente, lo que inhibe el efecto, elimina temporalmente el efecto inhibitorio en las yemas laterales. Eso es lo que hace. Y después hay, por supuesto, un incremento total en la materia seca o en el crecimiento total del año. Por supuesto, que se desarrollan nuevas brotes, nuevas yemas. Por lo tanto, hay un desarrollo mayor de la parte vegetativa. Crecimientos. Los crecimientos, por supuesto, aumentan en número y en cantidad. Y en su longitud. Y pueden ser afectados, y este impacto se relaciona con la edad del crecimiento. Y aquí entra lo importante, uno debe empezar a podar, imagínense, la poda está metida desde que la plantita nace. Entonces, es importante entenderla, saber usarla. Creo que es relevante. Porque si no, es como que hay muchos errores y atrasos. ¿Quién los paga? Sepa moya. Crecimiento de daño, longitud y número. Bueno. Es importante también la severidad. ¿Qué tan severo soy? Es decir, si tengo una rama de 60 centímetros, le voy a cortar solo el primer tercio, le voy a cortar la mitad, le voy a cortar hasta, no sé, prácticamente el último tercio de la dejar. Eso se debe analizar. Y se analiza en el sentido de qué nivel de respuesta es la que yo quiero. Por eso cuando uno poda y no sabe, yo les diría, con todo respeto, como dijo Rodríguez, con todo respeto y humildad, creo que el 95% de los agrónomos podan mal. Solo un 5% sabe podar. Y aún así nos vamos a equivocar. Porque muchos podan en forma equivocada. Es cosa de ver cómo describen la recomendación para los que podan. Entonces eso no. Diego, ¿me ven? ¿Me están viendo, no? Sí, perfecto. Ah, a ti no, pero Ya. sí la presentación. Ya, eso es importante. Así que dale nomás. Ya. Ya, entonces, ahí tenemos LEA, eso es importante. Y ahora vamos a ver qué pasa con el hábito de crecimiento, claro. Hay plantas que tienen hábitos de crecimiento más decumbentes, que son, por ejemplo, la cordia, la regina, la estela incluso se tiende a caer un poquito. Así que todo eso tiene una cierta consideración más, que facilita un poco ¿cómo se llama? El formarla, en forma más débil me refiero, no que sea fácil formarla, así, igual tiene que entender la cosa. La dominancia apical siempre se va a estar conservando. Ustedes se fijan en la foto, dice edad. Todas las ramitas, esto es la terminación de una planta,
todas las ramitas nuevas, que serían estas. Esa. Está llena de raíces de puntos nuevos de crecimiento. Y esos son dominancias apicales. Cada punto es un punto de concentración y según donde se encuentre ubicado y las facilidades o las comodidades que le produzca la planta, va a generar brotes mayores, menores o en cantidad. Ahora vamos a ver los raleos. Los raleos van a estimular cosas distintas. No es lo mismo que un despunte. Pueden seguir raleo, saca ramas completas. Esto no es raleo. Eso no es raleo. Es un despunte. Me está generando brotes nuevos. Ahora, recuerden, los despuntes, los despuntes, o la eliminación parcial de una rama, tiene otra funcionalidad. Otra cosa es que yo en un mismo árbol haga dos cosas. Pero es muy importante, y me he dado cuenta que es relevante cuando las personas saben cuál es la necesidad de la planta y en el lugar. Porque puede ser que la planta en una parte, en uno de sus tres secciones, sección apical, sección media y sección basal, la sección basal necesiten un tipo de poda y en el otro otra. De hecho es así. Porque la sugerencia, la recomendación es que solamente se poden el tercio basal de las plantas para generar estos deditos. El tercio medio y el tercio apical no se despuntan. Y el objetivo es justamente eso, que no generen exceso de ramas para que no tengamos sombra. ¿Correcto? Así que eso es importante. Yo creo que le va quedando claro. Creo. Bueno, estaba bien apical. Y que sin importar el hábito del crecimiento del árbol, esto responderá de una manera similar a un tipo de dado, a un tipo dado de corte de poda. Los despuntes eliminan el punto de crecimiento, tomen nota esto, y de hojas en desarrollo. Si el corte se realiza durante el verano, la yema terminal, si el corte se realiza durante el invierno, estos cortes cambian severamente el balance hormonal de la rama y forzan a la planta a reaccionar de acuerdo a este desbalance, esta tendencia de inhibir la activación de las yemas laterales. Es conocida como la dominancia apical de la yema terminal. Este punto de crecimiento joven o yema terminal es el sitio de producción de las hormonas vegetales, conocidos como auxinas. La eliminación, ya sea de la punta de la rama o de las hojas jóvenes en desarrollo, estimula el crecimiento de las yemas laterales, las que se convertirán en crecimientos laterales debido a la eliminación de los puntos de producción de auxinas. Las yemas laterales son inhibidas en su crecimiento por la auxina, producidas en el tejido meristemático joven, que se encuentra en la punta de la rama y son transportadas hacia abajo. En este efecto ocurre cuando las hojas son muy jóvenes. Esto es importantísimo lo que les voy a decir, lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque este concepto que tiene aquí es clave para poder definir qué van a hacer con una rama, las ramas y la planta.
Entonces, sigamos. Y hay otra cosa, hay otra posibilidad de hacerlo, hay otra alternativa que existe, que es la remoción de hojas. Yo, mientras remueva en un brote, porque los brotes empiezan a crecer, y normalmente parten siendo una verdadera lechuguita, y después se empiezan a extender, hasta llegar a 20 centímetros. Cuando los brotes, hacer eso, tienen 20 centímetros, empiezan a trabajar fotosintéticamente activas para la fruta. Entonces es muy importante que en esta época, por ejemplo, tengamos buenos crecimientos. Debiéramos tener por lo menos crecimientos de 20 centímetros de aquí a ver, si la plena flor fue el 18 de septiembre y yo tengo 20 días después, estamos hablando de octubre. La primera semana de octubre tendremos que tener sí o sí brotes de 15-20 centímetros. Entonces, es relevante. Todos esos datos son relevantes para poder tomar decisiones. ¿Qué hacer? Entonces, esto ocurre cuando las hojas son muy jóvenes, y hay que la eliminación de hojas jóvenes en desarrollo puede estimular, ojo, atento, ojo, pestaña y oreja. Efecto ocurre cuando las hojas son muy jóvenes, ya que la eliminación de hojas jóvenes en desarrollo puede estimular la activación de yemas laterales. Claro, cuando tenemos un brotecito y nosotros eliminamos la yemita apical, que se lo forma una hojita, al final es una hoja, yo la elimino y no la dejo envejecer, la puedo tener activa todo el año. Por lo tanto, en todo momento yo puedo estar haciendo este efecto. ¿Bien? Entonces, pero la eliminación de hojas completamente desarrolladas no puede estimular esta actividad. ¿Ves? Importante. Si se le pasó a la vieja, se le pasó a la vieja. No lo puedo hacer. Eso es lo que quise decir. Un resumen de buen castellano. Hay dos maneras de eliminar los efectos de la dominancia apical proveniente de las puntas de las ramas, y uno de ellos es la eliminación de las puntas de las ramas por medio de puntes, para la redundancia. Y el otro es el doblamiento de la rama, o sea, la ortopedia, que es lo que nosotros no hacemos, porque consideramos que es carísimo hoy día hacerlo. No hay mano de obra. Doblamiento de la rama a una posición más horizontal. La última manera de eliminar la dominancia apical tiene efecto debido a que el movimiento de la auxina, o sea, este movimiento horizontal que hago yo, tiene un efecto porque se produce un desbalance. Hay un movimiento de la auxina, en general en respuesta a la gravedad. Mila y colaboradores, 1992, sugirieron que la inhibición, la formación de yemas florales, pudiera ser explicada por la alteración de 3 de las hormonas vegetales: citoquinina, auxina y giberenina. Las 3 hormonas se encontraban en altas concentraciones en los tejidos de conducción de los árboles. Las sustancias similares a las citoquininas tenían una concentración doble en los tejidos conductores al inicio del crecimiento de la primavera a mediados de diciembre. Después de un mes de crecimiento de niveles de auxina, fueron mucho más altos en los árboles podados que en los no podados. Ojo, el haber intervenido con tijera, con poda, los niveles de auxina, recuerden que la auxina es la hormona de la inhibición lateral por naturaleza. Mientras más podo, más inhibo el crecimiento lateral. Porque voy generando más puntos de crecimiento. Y los puntos de crecimiento son las hojas jóvenes y las yemas jóvenes, que no me dejan una respuesta lateral. Sí, por eso, esto es, digamos, es como... a ver, esto no es blanco y negro. Eso no es blanco y negro. Es maquilladito, no es jugoso. Porque tiene que ser, es una mezcla de situaciones, y también tiene que ver con las intensidades. ¿Se fijan?
y el material que tengamos. Entonces, esto es muy entretenido porque no es como cortar una tabla, la corto en 90 grados y se cortó en 90 grados. No, porque no es así. Entonces, sustancias similares a la citoquinina tenían una concentración doble en los tejidos conductores al inicio del crecimiento de primavera a mediados de diciembre, después de un mes de crecimiento en niveles de auxilia. Después de haber crecido, fueron mucho más altos en los árboles podados que en los no podados. Después de esto, ¿por qué? Porque el árbol podado, lo estoy podando, estoy creando, como decíamos, esos cortes, esos rebrotes que nacen del punto del corte. Cuando no lo podo, compite más suave, porque está la yema apical, que siempre va a ganar. Y siempre se desarrolla en forma positiva hacia negativa contra la gravedad. Entonces, es importante que entiendan eso, que lo conceptualicen. Entonces, después de este curso hay que hacer un curso práctico. Eso es lo que tienen que exigir ustedes. Ya, entonces, dice que los árboles podados, que los no podados. Después de esto, los niveles de giberalina fueron más altos desde mediados de junio. Ya, pero póngase en el hemisferio. No, está bien. Mediados de junio hasta finales de julio, los árboles podados en comparación a los no podados. Mira, los niveles de giberelina fueron más altos desde mediados de junio. Estoy en este hemisferio. Disculpen, acá. Hasta finales de julio en los árboles podados en comparación con los no podados. ¿Fíjense? Los podados tienen más giberelina, generan más giberelina. Interesante. Concepto fisiológico lo apoya. Mínima madera permanente, es decir, yo si veo los árboles, aquí tengo, por ejemplo, esta es madera, que es permanente. Esto tiene muchos años. No, fácil, es fácil 6 años. Acá igual, esta es la terminación de una planta, un eje. Esto igual. Entonces, 4 años, 5 años fácil. Aquí otro tanto, 5, 6 años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo logro yo? ¿Por qué le pongo precocidad productiva? Porque también tengo que producir. O sea, yo tengo que poder formar y producir lo antes posible. Esas son las dos condiciones. Ustedes ven, aquí hay un acercamiento. Yo tengo, fíjense ustedes, este puede ser probablemente una regina. Corazonadita, pero podría ser, sí. Fíjense, yo hice un corte. Por lo tanto, el corte me generó rotación lateral, sin duda. Un corte y rotación lateral vigorosa. Por lo tanto, esto debe ser un clima donde el contingente crece bien y donde las hojas, es decir, la temperatura permite que exista buena fotosíntesis, un buen crecimiento. Esto es grande. Bueno, ahí ustedes ven el crecimiento del año. Este crecimiento, miren, vamos a ver, esto se despuntó. Por lo tanto, generó inmediatamente la respuesta que venimos hablando. Entiendo que todos la tienen clara. Se despuntó ahí. También la fecha importante. Recuerden que si lo hacemos en pleno verano, es analizante. Disminuimos los carbohidratos de reserva. Entonces, si queremos crecimiento, generar más materia seca, tiene que ser en invierno. Por lo tanto, esto se produjo miren acá, una inhibición temporal de la dominancia apical, ahí, en todos los puntos de crecimiento. Y generó un brote, miren, ahí, hasta aquí, ¿ven la diferencia? En cambio acá no lo he vuelto a podar. Y creció solamente dominar, creció la yema apical. Eso es dominancia apical. Este es el mejor ejemplo. Ahí entendieron todo. Está muy bien. Esto es del año. Esto es del año. Este crecimiento. Ay, este crecimiento, este es del año. Este es del año. Este es del año. De la misma edad que este.
y que uy, qué agradable, y que ¿se fijan? ¿Lo entienden? Es muy importante que eso lo sepan, ¿fijan? Porque ahí van a poder entender. Miren, la última observación, aquí, miren. El corte hecho ahí, el año anterior, generó ese crecimiento, miren. De ahí hasta ahí, la nada. Y este año, la yema apical, por dominancia, miren lo que produjo. ¿Por qué? Porque en definitiva yo lo que hice, a lo mejor volví a rebajar, seguramente esto lo volví a rebajar en invierno. Entonces, al ir rebajando, le voy quitando la dominancia apical. Eso es todo. Métanse en la casa. Entiéndanlo, trabajenlo, medítenlo, sueñenlo, escríbanlo. Háganlo en los huertos. El raleo es fundamental. Miren cómo se despeja. Yo soy de 2 ramas. Miren cómo quedó. Extraordinario. Extraordinario. Y todo basado en corte. Eso no hacemos ortopedia. Eso cuéntenle a todo el mundo porque la gente se gasta un billete atómico en ortopedia. Nosotros no. ¿Qué ortopedia le vamos a dar a esto? Mira. Nada. ¿Qué le vamos a hacer? A este qué le vamos a hacer. Ese está levantado, ese está yendo. Bueno, lo acabamos de cortar ahí, en 2 laterales. Fija. Lo cortamos el año pasado. Antepasado. Tiene largo. Y miren cómo se abrió. Estaba cerrado. Lo cortamos y se abrió. Extraordinario. Entonces, no necesitamos ortopedia, por favor. No necesitamos ortopedia. Excepto, valga la redundancia, excepto excepciones. Pero muy discutidas. Entonces, el raleo es para mejorar la luz, la entrada de luz. Después, hay cosas importantes porque también puede, porque se puede por todo lo que vimos recién, por la respuesta que puede haber fisiología, pero también hay un tema que tiene que ver con la etapa del ciclo vital de la planta. La planta está en formación, la planta está en momento en producción y después está en renovación. Son todos momentos en que debemos saber probar. ¿No es cierto? Realizar en árboles nuevos para configurar su forma y estructura deseada, perfecto, hay que hacerlo. Fíjense los crecimientos del año como la cantidad de yemas basales que tienen y la cantidad de fruta que da. Observen la producción. Este árbol tiene 3 años. 3 años, porque esta rama es de segundo año. El año pasado fue como estas. Creció esto. Y ahora, perdón. Y ahora esta ramita creció el año pasado, formó yemitas en la base, es esta. Y la anterior es el eje Listo, ahí estamos. Fácil, ¿no? Ya, perfecto. Aquí lo que dice, que la etapa de producción debe ser aplicada la poda. La poda a la etapa de producción. Porque en los sistemas modernos la producción es anticipada. Recuerden antes que los productores sacaban su primera cosecha al 6º año, 7º año, recién. Empezaban a pagar sus costos por los 10 años. Ahora los costos se pagan el 5º año. Porque producimos antes. Entonces, es importante también regular muy bien la actividad vegetativa con la productiva. Es decir, tengo que tener una muy buena relación hoja-fruto. No puedo pasarme para el otro lado, de exagerar, de tener hojas, pero debo tenerlas para poder,
tener un calibre vendible, porque hoy día, cada día nos exigen más calibre, firmeza y condición. Y la renovación, eso está todos los cortes, miren. Ahí, 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 ahí. Mira la cantidad de renovación que hay. A partir del tercer año se puede y se debe iniciar el proceso. Se reduce la madera permanente, definitivamente hay que reducirla, y en esencia realizar una poda que active y vigorice la actividad vegetativa y productiva. O sea, cuando ya estén muy viejos los árboles, hay que ser drástico, no hay otra fórmula. ¿Por qué puse esto? Porque los sistemas de conducción son muchos. Y no estoy hablando de sistema de conducción aquí en especial, pero sí tengo que decir cómo influye el sistema de conducción. El sistema de conducción involucra el desarrollo, y lo voy a leer textual para que se entienda bien, involucra el desarrollo y forma del árbol. ¿Cómo se desarrolla? Si se desarrolla en forma vertical, si se desarrolla violentamente, lentamente, etc. Esta se lleva a cabo durante 4 o 5 primeros años de vida del árbol y determina el carácter general e incluso los detalles de diseño de la planta, de su rama y su estructura, como van a ir, dónde van a estar y qué sé yo. Entonces, eso del sistema de conducción es importante, por supuesto, es importante, muy importante, porque hoy día es un atractivo para la mano de obra que no tenemos. Hay que dar de generar sistemas de conducción bajos, peatonales. Segundo, ¿cómo influye la poda? La poda está desde siempre, ha estado históricamente. Entonces, ¿en qué influye la poda en esto? Bueno, muy simple. Considera la función o respuesta y tamaño del árbol, punto 1. O sea, la poda, yo tengo que tener una conciencia de qué está pasando, cómo va a responder lo que estoy haciendo. Y eso encuentro que muchos colegas yo tengo 58 años y fíjate que todavía sigo aprendiendo. Por eso te digo lo que te digo, porque es así. Uno le puede hacer clases sin haber sido nunca profesor, pero le puede hacer clases a los propios colegas y van a aprender, no te queda duda. Por eso tuvimos que aprender. Tuvimos la obligación de aprender por tener estos sistemas de conducción. Entonces, la poda se realiza para determinar cuál es la respuesta, cuál es la respuesta del árbol en relación a la fructificación. O sea, si yo puedo aquí, acá, allá, cuando, como quiero, madera gruesa, madera delgada, con luz, sin luz, tengo un efecto en la fructificación. Si yo estoy desarrollando árboles y sistemas de conducción para poder producir fruta. Entonces, esa es mi función. ¿Se fijan? Ya. Durante los primeros años de producción, principalmente, la poda enfatiza el control del vigor excesivo. Claro, porque si bien es cierto, es importante también que lo sepan y que se lo metan en la memoria para siempre. El vigor excesivo, se necesita vigor, porque tenemos que ocupar un espacio. No podemos tener árboles que se pongan a producir como en máquinas lecheras y después se nos envejezca y no tenemos cómo hacerlo, cómo hacer. Es peor, y le vuelvo a insistir lo mismo siempre, les digo. Si tienen dos opciones, el exceso de vigor o la falta de vigor, váyanse por el lado del exceso de vigor. Es preferible tener vigor que no tener. Así, claro. Entonces, la poda enfatiza el control en el vigor excesivo y durante los últimos empieza a promover el vigor. Pasa lo contrario. O sea, al comienzo yo tengo que inhibir el excesivo vigor. Porque si no, no va a dar nunca fruta. Va a ser siempre vigorosa. ¿Se está entendiendo, no? Sí, sí. Bueno, y después al final, cuando ya la plantita ha estado muchos años dando fruta, o no sé, pueden ser cada 4 años, por periodo de 4 años, depende de la combinación, el portingesto, el sistema de formación, todo eso va a influir. Vamos a tener que generarle vigor y la máxima penetración de la luz para que se renueve.
Esto es fundamental. Esto que están escuchando aquí es clave. Yo cada vez que lo leo, siempre le encuentro algo nuevo. Un rayito de luz más. Razones para poder. Ahí no les pude poner la foto, pero ustedes entienden qué puedo hacer para poder yo corregir errores. Por supuesto, esa es otra razón. Corregir errores, sin duda. Disminuir y aumento la copa. Claro, puedo encontrar que la copa está muy sobrepasada, se está sobrepasando a la cancha del lado, o sea, del vecino. ¿Se fija? Está creciendo demasiado, las ramas se están metiendo en el otro árbol. También sirve para eso, porque modifica los patrones de crecimiento naturales dentro de las plantas. Entre sacar ramas, ya lo vimos, es como el raleo, dijimos, ¿no es cierto? Eso es. Los procesos primarios que tratamos de modificar son la dominancia apical, los procesos de fructificación o floración, y las características de los árboles que son podas. Y tercero, razones para analizar. Cuarto. Está muy bueno este resumen. Bueno, lo hice yo. Pero está bien, eso es así. Poda formación, concepto de fisiología de la poda llevado a la práctica. Como primer concepto, la poda es enanizante. Perfecto. Sin embargo, ayuda a concentrar vigor en el punto corte. También es cierto, lo hemos visto. Una planta no podada logra mayor tamaño que una podada, pero la fruta se aleja del centro de la planta y termina produciendo solo en la periferia del árbol. Perfecto. Y el centro totalmente sombrío. Ayuda a generar la estructura y arquitectura productiva. Supuesto. Le dando el sentido a la planta, lo que hablábamos previamente, le dando la forma, le dando el carácter. Cambiar otro criterio natural, en general. Cambiar la forma natural de la planta, interviniendo en ramas y ejes, si es que fuese necesario. La primera intervención de poda normalmente es realizada inmediatamente terminada la plantación. Claro, porque nosotros es muy raro que consigamos plantas terminadas. Y además que esa planta terminada tiene dos tipos. La que es muy buena, que no se poda, no se hace nada, y la que debemos despuntar porque no viene con buen diámetro, no viene con buena relación tronco aéreo o parte aérea y raíz. Entonces, es importante mantener ese equilibrio. Cuarto, el objetivo es mantener y lograr un equilibrio entre la parte aérea y el sistema radicular, y el equilibrio de los nuevos crecimientos y las futuras unidades productivas. Bien. Ya, ¿cuál es el problema que pretende resolver la poda de formación? Chuta, buena pregunta. ¿Cuál? ¿Será el mismo problema que tenemos en el proceso de transición o producción o renovación? ¿Será lo mismo? Eso es lo que ustedes deben aprender y deben saber. Y para eso estamos nosotros, porque tenemos algo de experiencia, porque es algo, no es más que eso. Primero, la información debe promover crecimientos nuevos y equilibrados. Es muy importante, muy importante. El crecimiento nuevo y equilibrado. No es promover crecimientos por sí, porque se me ocurrió. No, es toda una concepción, y esa concepción se llama sistema de conducción. O sea, yo no estoy formando una planta donde yo puedo y no tenga idea cómo hacer el resultado de la rotación. No puede ser posible, eso no es posible.
¿Entiendes? Entonces, promover crecimiento nuevo y equilibrado. Equilibrado, no menos de 40, no más de 60 centímetros. Con el objeto de lograr el primer año a lo menos el 80% de la altura final de la planta. Si es que es una planta que está creciendo en eje. Si es un KGB, tendríamos que tener por lo menos el 80% de nuestras ramas al primer invierno. Esa está buena. Y si es un UFO-B, también. Depende. Si el UFO-B fue puesto en ojo hormiguero, el primer año es crecer solamente. Y al final de ese año se inclina y tendremos entonces pues la lateralidad y formaremos el 80% de la planta, que es lo mismo. Esto sin duda dependerá del sistema de conducción que decidamos emplear. Ahí lo dice. Formar estructuras productivas equilibradas y de un tamaño medio también tiene que ser equilibrada y obtener fruta lo más precoz posible. Eso es importante. Hay varias condiciones. Entonces, poda formación. Cada día cobra más importancia la poda formación. Los sistemas de eficiencia, los sistemas de conducción. ¿Cuál es el objetivo? Primero, mejorar la precocidad. Entonces, primero, mejorar la precocidad. Ay, fui a buscar un cojín que me da la espalda. Reducir al máximo el periodo improductivo, por supuesto. Mientras menos tiempo tengamos de juvenilidad, mejor vamos a estar. Obtener producciones tempranas, perfecto, lo mismo, es coincidente. Pero les insisto, esto debe ser con vigor. 2, producción en ramas de vigor medio. Perfecto, vigor medio, de 40 a 60. Ojalá 60 y no 90, porque si es de 40, es muy poco. Y tenemos que eliminarlo todo lo que es material débil y decumbente. El otro, producción de ramas de vigor medio y expuestas a la luz para promover producción de fruta de alta calidad. Perfecto. Variedad y su hábito de crecimiento. ¿Es decumbente o de crecimiento vertical? ¿Produce principalmente en dardos o en la base de los crecimientos del año? Todo eso es modificable. No es modificable por la variedad, sino que nosotros podemos proporcionar, de acuerdo a nuestro sistema de conducción, saber de qué forma y en qué manera los hacemos producir. El pie y el porte injerto, combinación vigorosa, mediana o débil. Sistema de conducción, acá debemos saber con claridad dónde se producirá la fruta. Entonces, ¿dónde vamos a renovar estructuras reproductivas? En los dardos, todos conocen los dardos. De hecho, ahí tenemos un dardo, mira. Ahí hay un dardito, ese es un dardo. Voy a tratar de ver si puedo acercarme a él. Déjame ver si me lo deja, si me lo permite. Déjame dar un segundito. Coman este. A ver. Ahí. Un segundito, así lo puedo acercar. Por favor. Pero me gustaría mostrar un dardo. Ahí tienen producción en la base. ¿Cómo podemos acercar esto? Si nos ponemos aquí, coman más, no pasa nada. Mucho más, no pasa nada. Control más, no pasa nada. Ya, no sé cómo acercarlo. Me habría gustado poder acercarlo para que lo vieran. Bueno, entonces, los dardos, es necesario removerlos de forma permanente, anualmente un porcentaje. Nos podemos poner de acuerdo qué porcentaje de renovación hacemos.
porque con dardos de más de 4 o 5 años empieza a disminuir la calidad de la fruta. Entonces, es ideal que el 80% de los dardos tuviese 3 yemas florales. Sería perfecto en términos productivos. La madera debe renovarse anualmente, un porcentaje de la madera, que la haya cumplido 3 a 5 años de edad. Esto se estima entre un 20 y un 40% del total. Pero hay que hacerlo anualmente. El material. Es necesario eliminar todo el material débil, todo lo que sea débil y decumbente, que no haya crecido, toda rama chiconcita. No sirve tener cosas débiles. Así también los excesivamente vigorosos y que desequilibren la planta, por supuesto. Ambos extremos, los extremos no son buenos. Brote del año. Hay variedades que un alto porcentaje de su fruta se produce en la base de la ramilla del año. Genera más metros lineales de madera productiva, principalmente en el tercio basal de las plantas. Está muy buena esta información. Después tenemos el concepto de precocidad, y que tiene que ver con la capacidad de producir fruta lo antes posible sin afectar negativamente la formación, el potencial productivo y la renovación. Eso es clave, porque para eso estamos, todo esto estamos trabajando para producir fruta. O sea, nada de esto sirve si no lo hacemos para producir frutas. Puede ser maravilloso, estar formado, pero maravilloso. Puede estar lleno de dardos y flores. Podemos hacer una renovación espectacular cada 2 años y no producimos nada. Entonces, no, eso no es la idea. Aquí tenemos algunos conceptos ya hablados, solamente para reforzar. Tenemos marcada acrotonía, regulada hormonalmente por auxina y giberelina, lo vimos. Si yo las inclino, hay un desbalance, se produce un desbalance. Si la rama está vertical, como en este caso, aquí, miren, esto está vertical, el eje. Esta rama fue despuntada. Esta ramita fue despuntada ahí y generó un crecimiento vertical que no es muy deseado. Esta ramita, esto de aquí, generó un brote lateral, dado que en algún minuto nosotros le hicimos un corte al eje arriba, por lo tanto, eliminó la dominancia apical y generó estos laterales. Esa es toda la explicación. Lo subimos a hacer en el momento correcto. Aquí falta todavía, si aquí hubiese dardos, que lo debe haber, nosotros deberíamos de alguna forma promover estas 2 o 3 ramitas de este costado para que esta planta quedara perfecta. Esto también, fíjense, creció con un cierto ángulo y miren con la poda cómo lo desvié, como lo desviamos, miren. Y esto es al revés, estaba muy caído y lo desviamos hacia arriba. Y fíjense, viene desde aquí hacia acá, viene hacia nuestro cuerpo, por decirlo de una forma. Y miren cómo lo abrimos en 2 crecimientos que están con bastante buen ángulo. Lo mismo aquí, se abrió y buen ángulo. Y miren lo veíamos demasiado cerrado, y miren cómo es lo que se transformó. Entonces, la poda es clave. Es clave. Entonces, ya, esto ya lo vimos. Inclinar las ramas, cambia el balance hormonal y la respuesta, y la selección de yemas, distribución estratégica de los carbohidratos. Claro, entonces todo se mejora. Toda la condición de la planta se mejora. Tenemos una mejor distribución estratégica de carbohidratos, porque las hojas están más cerca de la producción. Las hojas están al lado de la fruta. Por lo tanto, tenemos la gran gracia de que no tienen que hacer el esfuerzo, no tienen que hacer un viaje muy largo. Es como al rey de ir a China. Es un viaje cortito. Bueno. Aquí. ¿Y qué ponemos al final? Árboles equilibrados. ¿Y cómo se logra el equilibrio? Con unidades idénticas. ¿Y cómo se logra la unidad idéntica? Mire, aquí con pura poda. Está todo igual. Primero, ¿cómo se logra la unidad idéntica? Lo primero es que tenemos que tener cierta conciencia de que hay que formar los árboles. El primer año deben crecer. El segundo año deben formar sus ramas.
Ahora, el primer año, el crecimiento del primer año es lo mismo, ¿sí? En el sentido que puede ser despuntado, está bien, pero tienen que tener control sobre el despunte, para que no se desproporcione ese crecimiento. ¿Ven? Aquí mismo estamos en la precocidad productiva. Miren lo que logra unidades homogéneas. Logran que toda la planta esté con fruta, porque todas las ramas son de la misma edad. Todas las ramas son de la misma edad, y eso es importante. Es una planta homogénea. Miren, mejora la electricidad de la luz, sin duda. Miren ahí los dardos. Yo trataré. Aquí tiene dardos, miren. Chuta, acá hay. A ver, ahí tiene dardos, miren. Ahí. Yo creo que si me salgo de la presentación puedo acercarme, pero yo creo que la ven, ¿eh? Ahí están los darditos, mire. Mire. Se ve bien, así que no te preocupes. Ya. No. Los dardos. Esa es la producción en la base. Producción en la base. Son dardos, genéticamente son hermanos. Solamente que esté la yema vegetativa, aquí avanzó. Y ahí está el dardo. Acá, está muy bueno el ejemplo también. Mira aquí arriba. Los dardos. Extraordinario. Acá también dardo. Aquí cambió. Produjo el año pasado aquí. Y ahora con el corte generó estos crecimientos. Y cada crecimiento, tanto el puntero que genera en alguna medida una inhibición, pero yo al cortar el año pasado aquí, perdón, que es similar a esto, ese corte del año pasado ahí fue este que hice ahora este año. Ahí. Ese año lo hice ahí, este año lo hice acá. ¿Se fijan? El año pasado lo hice ahí. Ahí. ¿Se fijan? Y tuvo tres respuestas. Esta, que es igual a esa, esta, pero eran laterales. Eso eran laterales, por lo tanto, crecieron. El efecto inhibitorio desapareció por esa distancia. ¿De acuerdo? Ya. Otra capacidad productiva, unidades homogéneas, son todas iguales. Estas son árboles distintos, pero podemos tener un solo árbol que tenga todas estas ramas y todas iguales. Eso es lo que necesitamos, sistematización de los árboles. Que sean más peatonales, que sean más fáciles de entender por la gente. Lo mismo acá. Este es un UFOB. Mira. Fíjense, por favor. Aquí le cierra. Ahora sí. Ahí, ahí. Ahí está. Mira. Fíjense. Fíjense la homogeneidad. Es fundamental tener homogeneidad. Entonces, vamos construyendo sobre cimientos correctos. Eso hay que hacerlo. Y se puede, no es difícil. Y se van a tener muy buena sorpresa, muy agradable sorpresa, porque primero, van a empezar a producir fruta de tamaño parejo, de buen tamaño, de color similar. Miren, es un lujo tener ese huerto. Miren, ¿me encuentran bien su uniforme? No. Entonces, eso hay que hacerlo. Y se logra. Y eso nos va a dar sustentabilidad en el tiempo. Y eso nos va a generar calidad. Y vamos a tener los costos controladitos, que es lo que necesitamos hoy día. Y la gente que vaya a trabajar va a entender mejor. Y vamos a necesitar menos gente. Y la precocidad productiva. Aquí hay un tema importante. Disminuir madera permanente. Disminuir. O sea, la cantidad de madera permanente es varias veces más de lo que es la nueva. Eso está desequilibrado, al revés del que le acabamos de mostrar, donde toda esa madera es nueva.
Este es un árbol antiguo, que está terminado en la altura. Pero también el objetivo es tener la menor cantidad de madera nueva. Y miren cómo lo hemos desarrollado. Miren, miren, observen, observen. Vieja, vieja. Yo no digo que las cosas viejas sean malas, pero pues yo estoy viejo ya. Pero miren la cantidad de material nuevo. Uno. Contémoslo hagámoslo en términos numéricos, no lo hagamos en términos de volumen ni superficie. Contemos todo lo que está ya madera vieja o permanente. El eje, por supuesto, uno. Este otro eje que está aquí, este, miren. Ese llega hasta acá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Esto lo contamos. Ahora contemos lo nuevo. 1, 2, 3, 4. Sigo acá. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Esa es la idea. Renovar. Estas son plantitas de un año que es lo que quisimos, que crecieran el primer año, crecieran en altura. Y el segundo año que todas las ramas fueran de la misma edad. Por lo tanto, la planta es homogénea. Y esa homogeneidad hace precocidad. Y esa precocidad hace homogeneidad. Y por lo tanto, esas son palabras que se combinan muy bien, que le va a gustar mucho al productor porque le va a producir fruto de buena calidad, buen color. Y los cosecheros que nos faltan, no tenemos cosecheros, además tienen que tener la facilidad de cosechar sin parar. Van a ir a los huertos y si van a encontrar huertos con falta de color, no van a querer cosechar porque no quieren perder tiempo. Los dardos, esos son los que tenemos que tratar de renovar. Lo ideal es que tengamos siempre dardos de este tipo. De este tipo de aquí. De ese tipo de dardo. Ahí está nuevamente el ejemplo. La misma planta. Fíjense que es una planta adulta, o sea, tradicional. No es una planta, no está nuevo. Ese es un Colt. Produce 17 toneladas por hectárea. ¿Por qué? Porque tenemos material bueno. Porque tenemos luz. Porque la hemos ordenado como corresponde. Esto es clave. Saber reconocer cómo produce el cerezo. Porque de esa forma yo voy a poder podar bien. Eso es lo primero que tienen que aprender. Y por supuesto la poda se ve favorecida o desfavorecida según el porte injerto. Ahora, ¿cuál es la gracia de los porte injertos? Que ayudan a controlar el vigor y generan precocidad productiva. Pero entonces hay que tener mucha atención de que no se nos envejezcan las plantas. Otra vez, equilibrio, unidades idénticas. Están todos a la misma edad. Entonces, la fruta es extraordinaria. Fíjense, eso es lo que hay que lograr. Y una de las formas de producir precocidad productiva, ya lo mencionaban, es inclinar ramas, pero nosotros no lo hacemos. Esa inclinada de ramas que genera ese equilibrio o desequilibrio, llámenlo como quieran, pero las hormonas se mueven distinto en la medida que yo inclino más o menos, yo lo hago con induzco y redirijo o dirijo con poda. Eso es todo. Barato, no me gasto un peso en gastar en ortopedia y lo hago. Y tengo las producciones que es necesario. Y por qué, dónde, o qué, cómo y cuándo y cuánto podar. La pasión de podar transformada en éxito, o sea, el gusto de podar transformada en éxito, obliga a quien la realiza a saber lo siguiente. ¿Por qué debo podar? ¿Dónde o qué? ¿Cómo y cuándo y cuánto podar?
No sé si me faltan más preguntas, pero ¿para qué quieren más preguntas? ¿Cierto? Ya. Aquí hay un ejemplo. Plantas que llegan del vivero y no tienen la altura que queremos, aunque sean plantas terminadas, que son definitivamente las más escasas, casi no hay de estas plantas, requieren un despunte, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se despunta aquí, a 8 milímetros, o a 10, depende del vigor, o a 12. Ya lo mismo, pero la despunto por vigor. No la despunto por altura nivel del mar, no. La despunto por su vigor propio. De esa forma, aprovecho al máximo cada potencial de la planta. Alguien me podrá decir, oye, pero es que una son madres, compre planta más pareja. Exige al vivero que le entregue planta más pareja. Eso es todo. ¿Por qué tiene que usted disminuirse su potencial? No, compre la planta que corresponda. Otro va a acomodarse a la situación. Entonces, aquí hay un despunte y hay un pellizque de las ramitas que nacen. Y ese pellizque es el que va a permitir que la rama, el producto entero, crezca lo que tiene que ser el primer año que dijimos. Entonces, éxito logrado. Da lo mismo el sistema de conducción, usted tiene que hacer eso. Va a lograr la planta que crezca. Y lograr llegar a 1,70 m, 1,80 m. A lo menos el 80% de la altura definitiva. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar el invierno y usted en el invierno elimina esos brotes que quedaron y lo elimina en invierno. ¿Por qué? Porque durante todo ese proceso generaron raíces. Entonces la planta le quedó mucho más vigorosa para el siguiente año, con mucho más energía. Y seguimos hablando de bodas. No, está terminada. Ahí, se apuntó. Oye, póngale 12 milímetros, no es lo mismo. Esa creció todo el año. Este está, abril 2019. En septiembre de 2019, la misma planta, la misma. Hasta ahí tuvo el corte, ahí le tocó a esta. Y tuvo los 8. A lo mejor si digo a 10, quedan todas más abajo. Le busco más grosor. Miren, corté todas las ramas esas. Dejé solamente esta. Esa es una mala foto a mí. A mí no me gusta con tutores. Porque el tutor. Pero se lo saqué. Pero acá no. A mí no me gusta con tutor porque el tutor inhibe el crecimiento de la ñema. Entonces lo que usted tiene que hacer es muy fácil. Tiene que poner un alambre y ese alambre va a agarrar una cinta adhesiva que es para los injertos y por esa cinta se va a la planta. Y usted no se gastó un peso en tutores y no perdió potencial, porque le van a brotar por todos lados. Y va a tener esta planta, que claramente no brotó bien por el lado del tutor. ¿Estamos? Esa es una planta buena. A la siguiente. Un Gisela 6. Es una Regina sobre Gisela 6. Está muy bonita. Creo que un video, si quiero más. Echemos a ver, está en el cine. Está claro lo que hemos conversado. Ya. Lo voy a parar aquí para que no alargarlo tanto. Pero observen, miren la cantidad de brotes. Extraordinario. Eso hoy día está produciendo 12 toneladas, 14 toneladas por hectárea. Y de muy buena fruta, no cualquier fruta. Eso es. Bueno, esto es un poco lo que queríamos ver. Fíjense qué lindo
Qué lindo los dardos, miren. Qué linda la vida, como dice la canción. Miren los darditos, precioso. Lo que me explicaban delante. Esta es la foto que hay que mostrar. Ahí está lo otro. Equilibrio, siempre el equilibrio es parte importante. En el ser humano igual, mientras más equilibrados seamos, mejor vamos a andar diariamente. Son homogéneas, las plantitas son todas iguales. Este es un sistema, yo les quiero mostrar sistemas especiales. Aquí tenemos, entonces, como otra forma de poda tiene que ver con la precocidad, tiene que ver con la formación, la producción y la renovación. Ya, entonces, eso, el equilibrio, ya estaríamos entonces, me quedan un par de fotitos nomás y terminamos. Esa es una formación espectacular, un UFO, está armadito, equilibrado. ¿Qué base fisiológica sustentan todo esto? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos prácticos. Fíjense, en la misma planta y todas son con poda. Nada es, mire cómo crece ahí, cerrado. Mire. Pero lo vamos a solucionar, porque estamos abriendo. Y lo solucionamos. Miren cómo quedó. ¿Se fija? Todo con poda. Todo con poda. No hay, ¿cómo se llama? Ortopedia. Sigo. Y termino. Lo mismo. Producimos esta fruta. Ahí tenemos un KGB, extraordinaria la fruta. Esto ya lo habíamos visto. Queríamos lograr el 70% originalmente. Aquí tenemos varios sistemas de conducción. El biaxia, TACA, SA, UFO, UFOB, KGB. Todos se forman con pura poda. Esta amarra original, aquí se sostienen estos dos los ejes en un alambre, punto. Acá también. El KGB no necesita nada. Aquí tenemos poda del KGB. ¿Cómo se poda? Aquí tenemos lo que conversábamos recién. Planta terminada. Esto es lo que tienen que lograr. Esto es lo que hay que lograr. Que crezca. Y el año siguiente emparejamos todo con madera todo el mismo año. ¿Ves? Ahí. Que crezca. Ahí creció. Al año siguiente le generamos ramitas. Y en el caso que no existe una planta con el tamaño que nosotros queremos, le pellizcamos y le generamos laterales, y generamos al subsiguiente esa planta. Extraordinario. Entonces, eso es lo que hay que lograr. Lo mismo acá, si son plantas de ojo dormido, se brotan y se pellizcan, que crezca el primer año, el segundo año. Entonces, con los últimos conceptos de fisiología. La juvenilidad o periodo improductivo de los árboles se ha trabajado genéticamente y también el proceso de injertación. El uso de injertos seminalizantes han ayudado a este proceso que se reduzca considerablemente. Perfecto. Eso está muy bien. ¿Sí? ¿El Abner? Ya. Llama al Abner. No he terminado. Estoy tratando de terminar rápido. Pero les voy a explicar. ¿Tú llamas al Abner o yo lo llamo? Yo lo llamo. Ya. Ya. Oye, no sé si me escuchan, pero perdonen, pero al Diego se le cayó el computador. No sé si están ahí. ¿Aló? Sí. Ya, a mi hijo se le cayó el computador.
Aló, ¿me pueden decir quiénes están o cuántos están? Uno, dos, Creo que tres. hay Número 5 así. conectados. Ya, disculpen, pero yo me estaba apurando porque pensé que yo estaba en la hora para terminar. Y por eso me estaba apurando, pero me dice que se le cayó el computador y no se le prende. Entonces se va a tratar de comunicar con el que trabaja con nosotros en computación. Y yo, si quieren, les termino esto, no sé. Sí, dale nomás, no hay drama. Les termino para que tengamos las preguntas después, aunque yo no. Pero ahí tú estás manejando la situación, ¿te parece? Ok. Ya, gracias. Ya esto lo habíamos visto. ¿Dónde quedamos? Ya, otra cosa importante es el diámetro. ¿Se fijan? Porque ahí siempre hay una discusión entre los asesores que corte todo parejo 50 centímetros o corte todo parejo 60. No, eso no me parece. Vuelvo a insistir. Tal vez estoy siendo demasiado insistente, pero yo estoy perdiendo potencial y ese no es problema mío como productor. El problema es del vidrio que me entregue o yo le exige al vidrio plantas todas iguales. Por eso se llaman clones. Yo creo que por ahí va la cosa. No va por el que el productor siempre tenga que ceder. El productor es el que es la base del negocio. Si al productor le va bien, nos va todo bien. Así que hay que exigir las cosas como corresponde. Después, ahí tiene una planta que fue injertada, es decir, perdón, despuntada, ahí donde ustedes la ven, y creció todo eso. Esa fue despuntada ahí. Miren la diferencia. Y decían exactamente lo mismo. ¿Me entienden lo que les quiero explicar? O sea, esa tiene más, tiene todo ese tramo de madera de un año más, o sea, de madera de 2 años, porque se fue despuntada arriba. Era más gruesa, era más grande. Esta fue despuntada más abajo. Incluso podemos hacer hasta una línea ahí, hacia allá, y nos damos cuenta de la diferencia. Chuta, perdón. Pero el crecimiento final es exactamente el mismo. No es que esté cortado ahí, la foto es así. ¿Se fijan? Entonces, esa es mi postura. No digo que el otro no funcione, es más práctico, más fácil, por supuesto. Pero hay algo que no están considerando, el potencial propio de cada planta. Y se lo merecen. Ustedes están poniendo plata para pagar, pagan bastante por cada planta. Por cada planta. Exigen al video que le entregue las plantas, el 90% de las plantas sean iguales. Eso es lo que tienen que ver. Sí tiene que ser la cosa. Este proceso, sin embargo, requiere un vigor para poder ocupar el espacio. También lo veníamos hablando. Asignado a cada planta lo más rápido posible y así comienza un proceso productivo. Se hace hincapié en que es hincapié con H. En que este vigor inicial debe ser controlado con el objeto de evitar el exceso y la tardanza de producir fruta. Dos cosas opuestas. El exceso de fruta y la tardanza. Y por otro lado, evita que la producción de fruta de forma anticipada afecte al normal desarrollo de la planta. Eso es lo que quiere decir. Que, si bien es cierto, saquemos fruta precoz, pero no saquemos cantidades gigantes que no afecten claramente la condición física o la condición arquitectónica o de vigor de la planta. Y por otro lado, no sea tan tarde que de igual forma nos desequilibre. Es una cosa bien delicada. Por eso no es llegar y ponerse a manejar un huerto. Y por eso hay tantas opiniones. Debemos entender que donde se forman las yemas vegetales y florales, perdón, estuvo mal hecha la pregunta. Debemos entender dónde se forman las yemas vegetales y florales. Entender, ver, saber, con el objeto de reducir la juvenilidad. Y no estar eliminando en un caso muchas yemas vegetativas, en otro caso muchas yemas florales. Usar injertación y protinjertos débiles y formar la estructura vegetal rápidamente. Eso. Los portinjertos semiorganizantes debemos manejar la falta de vigor. Vigoráis, eso salió portugués. Dentro de los segundo y tercer año, primeros años, hay que formar la planta. Sí o sí. Como les decía al comienzo, dentro de los 4 o 5 años está formada el sistema de conducción. Cualquiera de este sea, debe estar formado. De tal forma que esa es toda la funcionalidad del sistema de conducción. 4 o 5 años. Después la poda es eterna. Por eso la importancia de la poda. La poda siempre tiene que estar al servicio de todo.